¿Qué tal? Bienvenidos a este espacio informativo en una semana en la que la migración ha vuelto a colocarse en el centro del debate. El Gobierno ha reconocido que existen traslados reglados, pero no han dado cifras, las que le pedía la oposición, sobre el número de personas que van a ser trasladadas a ese lugar que están viendo, el campamento de las Raíces, en Tenerife. El PP ha pedido además la dimisión del consejero de Seguridad, Julio Pérez. La presidenta del Consejo Escolar de Canarias ha reclamado más financiación para que el sector educativo pueda hacer frente a las consecuencias de la pandemia, entre ellas la digitalización. Su comparecencia tenía lugar en la comisión que sigue analizando la situación de la infancia y la adolescencia en las islas. En nuestro espacio de entrevista hemos conversado con el diputado del Grupo Socialista, David Godoy, que también es secretario general de las Juventudes Socialistas. Godoy ha expresado la preocupación del Gobierno al que pertenece su partido sobre el fenómeno migratorio. El presidente del Gobierno de Canarias, cuando ha tenido que alzar la voz y ha tenido que defender los intereses de los canarios y de las Canarias, de nuestra tierra, así lo ha hecho. Nosotros estamos en que Canarias tiene que ser ese lugar de tránsito donde llegan los migrantes y luego tienen que ir al resto del territorio español y a otros países europeos, y por eso tenemos que tener un marco de colaboración. Pues nací en la aldea ya hace 26 años, he vivido en la aldea todo este tiempo. Sí es cierto que allí estuve viviendo hasta los 18 años, cuando terminé bachillerato y me fui a Las Palmas, como todos los jóvenes de la aldea que se tienen que marchar del municipio para seguir con sus estudios. En ese momento he estado viviendo en Las Palmas, voy frecuentemente a la aldea, todas las semanas prácticamente vuelvo a la aldea. Estudié asistencia a la dirección y administración y finanzas, y actualmente me encuentro cursando a distancia el grado de administración y dirección de empresas. Pues yo comencé en política cuando me eligieron secretario general de Juventudes Socialistas en el municipio, en la aldea. Fue con prácticamente 18 años. La verdad es que esa impronta luchadora que has vivido siempre en el municipio, con todas las causas que hemos tenido, como la carretera, la lucha por el tomate, pues hace que decida dar ese paso y formar parte de la política en activo, y en este caso fue iniciándome como secretario general de Juventudes Socialistas de la aldea. Sí, desde el año 2018 soy secretario general de Juventudes Socialistas en Canarias, de todas las Islas Canarias. La verdad es que es un honor representar a la organización. Ya llevo prácticamente 4 años en el cargo. Durante estos años he visitado todas y cada una de las islas con los compañeros y las compañeras, viendo también cuál es la realidad de los jóvenes y las jóvenes de todas las islas. Pues mira, un reto. La verdad es que desde pequeñito, cuando estaba en el colegio y en el instituto, y que por eso ya decidí luego formar parte de la vida activa de la política, siempre decía que me gustaría ser en algún momento alcalde de la aldea. No sé cuándo sucederá, tengo ese reto por delante, no sé si se dará o no, pero bueno, es algo que me gustaría. Con el poco tiempo libre que tengo entre el Parlamento, Juventudes y estudiar, pues me gusta estar con amigos, pasear, la playa, la montaña, como te decía, ir a la aldea siempre que puedo para visitar a la familia que está ahí, a mis amigos de la infancia. Así que no soy de aficiones fijas, me gusta ir variando con el tiempo. Un plato favorito que también lo recuerdo mucho desde que era pequeño, porque mi madre me lo hacía mucho, siempre el gofio. Me gusta mucho el gofio escaldado, y también el caldo de pescado, que también va con el gofio. Hola, buenos días. Señor Godoy, es su primer puesto en una institución y además es usted el diputado más joven de este Parlamento, a punto de los 26, si no me equivoco. Sí, prácticamente 2 días. El martes de su 26. cumpleaños. Pues felicidades. ¿Qué impresión se ha llevado del Parlamento? Pues mira, la verdad es que muy buena. Desde el primer momento que entré por las puertas de esta casa, la acogida fue fantástica por parte de todos los trabajadores, del resto de compañeros del grupo parlamentario y de los otros partidos. La verdad es que he aprendido mucho de ellos. El Parlamento de Canarias, cuando se ve desde casa, cuando lo vemos desde las televisiones o
o las redes sociales lo vemos como una institución lejana a los ciudadanos y a las ciudadanas, pero una vez que ya estás dentro, comprendes cuál es su funcionamiento y cómo puede repercutir en la vida de los ciudadanos, empiezas a apreciar su valor y empiezas a meterte en el mundo de la actividad parlamentaria. Yo creo que por ahora la experiencia es más que buena y positiva. Además, forma usted parte del pacto cuatripartito, están ustedes en el gobierno, y lo cierto es que les está tocando en estas semanas, en estos meses, aguantar críticas, principalmente centradas en el asunto del fenómeno migratorio. Se les acusa de no ser lo suficientemente contundentes con el Estado, e incluso se les ha denominado esta semana gobierno sumiso. ¿Lo son ustedes? Nada más lejos de la realidad. El presidente del gobierno de Canarias, cuando ha tenido que alzar la voz y ha tenido que defender los intereses de los canarios y de las Canarias, de nuestra tierra, así lo ha hecho. Ha alzado la voz con ministros del gobierno de España a su alrededor rodeados, diciendo que Canarias se niega a ser el único lugar de España y de Europa que se queda con toda la inmigración que llega a nuestras costas, y así lo está trasladando diariamente tanto al gobierno de España como al resto de instituciones europeas. Nosotros estamos en que Canarias tiene que ser ese lugar de tránsito donde llegan los migrantes y luego tienen que ir al resto del territorio español y a otros países europeos, y por eso tenemos que tener un marco de colaboración y de solidaridad, primero entre las islas y luego con el territorio español y europeo. Tenemos que dar una respuesta europea a esta situación que está viviendo Canarias de crisis migratoria. Ahora mismo toda la presión migratoria prácticamente que llega a Europa lo hace a las costas de Canarias, y por lo tanto la Unión Europea tiene que dar un mensaje, tiene que dar una respuesta a la situación de Canarias, tiene que dar también una respuesta solidaria a todos estos migrantes que buscan una vida mejor y que por eso llegan a nuestras costas. Hay que recordar que estas personas huyen del hambre, huyen de la guerra, huyen de no encontrar trabajo, huyen del cambio climático, por lo tanto hay que dar una respuesta. Pero esa respuesta no puede darla únicamente Canarias, tiene que darla el territorio español en su conjunto y la Unión Europea. Pero ¿qué cuerpo se le queda a usted cuando ve imágenes como las que observábamos en el muelle de Arguineguín, como las de estos días, por ejemplo, en el campamento de la Isleta, incluso con aguas fecales hemos llegado a ver, imágenes de migrantes que quieren volar a la península y que, a pesar de tener la documentación, pues no se les deja? Yo creo que defender lo que sucedió en Arguineguín, lo que sucede en otras instancias, es imposible. Las imágenes que todos vimos de Arguineguín en algún momento nos avergonzó, primero como ciudadanos y luego como políticos, y así se solucionó y el campamento de Arguineguín quedó desmantelado. Se buscó una solución transitoria con los establecimientos turísticos que estaban vacíos a causa de la pandemia. Hay que recordar que no fueron los migrantes quien ha destruido o quien ha alejado a los turistas de Canarias, es una pandemia lo que ha impedido que los turistas vengan. Como los establecimientos turísticos están vacíos, se buscó esa medida transitoria y ahora ya se ha reubicado en otros campamentos, o ya se han llevado a estas personas al resto del Estado o se han llevado de vuelta a sus países. Han llegado en torno a 23.000 migrantes a las costas de Canarias y actualmente solo quedan algo más de 8.000 en Canarias. El resto de personas se ha llevado a otros países o a sus países de origen. Con las personas que quedan aún en Canarias tenemos que buscar una solución digna para que estas personas, el tiempo que estén aquí conviviendo con nosotros, sea en las mejores condiciones posibles y también con los recursos que tenemos, porque en Canarias toda esa red de acogimiento, de instalaciones para la acogida de inmigrantes que teníamos se desmanteló. Durante años dejamos que esas infraestructuras se cerraran, dejamos que esas infraestructuras se vinieran abajo y nos hemos visto con una crisis migratoria sin tener alojamientos, sin tener unas instalaciones dignas donde acoger a todas estas personas, y se ha buscado las mejores soluciones posibles. No podemos quejarnos de cuando están en establecimientos turísticos y cuando están en campamentos. No digo que los campamentos sea la mejor opción, pero como medida transitoria hasta que la Unión Europea hace que todas estas personas puedan salir de nuestro territorio, pues no nos queda otra. Hay que recordar también que no solo muchas comunidades autónomas del territorio español u otros países están cerrados, tienen sus fronteras cerradas por la pandemia, lo que hace imposible que estas personas viajen y vuelen, a no ser que tengan una causa justificada, que evidentemente por querer viajar a otro territorio no es una de las causas justificadas, igual que ir a Gran Canaria en este momento o ir a Lanzarote de viaje, de paseo, no está permitido. Por lo tanto, mientras las fronteras sigan cerradas del territorio español de algunas comunidades autónomas o de sus propios países de origen, que estas personas vuelvan a sus países va a ser complicado. Habla usted de que se debería haber sido más previsor, que se habían desmantelado las instalaciones para albergarles, que se debería haber sido más previsor, y le cambio de tercio para hablarle de la cuestión económica. Con respecto a esa percha de la previsión, estamos ahora mismo en un 25% de paro, se ha perdido en torno a 10.000 millones de Producto Interior Bruto, y los expertos dicen que las consecuencias de esta situación son imprevisibles, sobre todo porque no se sabe hasta cuándo estarán en vigor los ERTE.
¿Confía usted en que se alarguen más allá del 31 de mayo? ¿Qué va a pasar después? Yo espero que así sea, que los ERTE se trasladen en el tiempo lo más que sea necesario. Es la voluntad del Gobierno de Canarias y es también la voluntad del Gobierno de España, que así ha manifestado que los ERTE se prolongarán el tiempo que sea necesario, porque la prioridad del Gobierno debe ser proteger todos esos empleos para que no acaben estas personas en el paro, muchas de ellas después sin algún tipo de prestación, y que se siga manteniendo ese empleo. Yo creo que la respuesta que se ha dado desde el Gobierno de España y desde el Gobierno de Canarias para mantenerlo, no solo a las personas que están en ERTE, sino al resto de personas que no tenían una opción de dinero para llegar a final de mes, yo creo que ha sido óptima. No es todo lo que podríamos sin duda dar a estas personas, pero al menos dar una respuesta y que no veamos cómo las consecuencias de la crisis del año 2011-2012, que acabó con miles de empleos, con miles de personas en la calle, sin tener dónde vivir, sin tener dónde comer. Yo creo que la respuesta que tenemos que dar en este momento es social. Entre ERTE y desempleo, en torno a 500.000 personas en Canarias están sin trabajo en estos momentos. Sobre todo es una situación que se vuelve especialmente complicada si hablamos de mayores de 50 e incluso de jóvenes. ¿Qué propuestas, qué alternativas plantearía usted para ayudar a estos colectivos? Cuando hablamos de esas cifras, primero hay que entender que la economía de Canarias vive prácticamente del turismo. Sin turismo es evidente que no hay economía en Canarias y que por lo tanto se destruye empleo, o muchos de esos empleos están en ERTE. Yo creo que las cifras, por ejemplo, de desempleo juvenil nos debe avergonzar a todos los canarios y a todas las Canarias. No hemos sabido durante muchos años dar una respuesta a los jóvenes de nuestras islas. No es una situación que vengamos arrastrando de hace un año, de hace unos meses con el inicio de la pandemia. Desde el principio de la década del 2010 ya veníamos arrastrando datos de desempleo juvenil que eran insoportables para nuestras islas. No hemos sido capaces de dar respuesta a los jóvenes de Canarias y eso tenemos que cambiarlo. ¿Pero de qué manera? ¿Cómo se aborda? Por eso, cambiarlo también pasa por cambiar el funcionamiento de la economía canaria. Tenemos una economía que expulsa a los jóvenes cualificados, que tienen una preparación académica, para quedarse con una mano de obra más barata y menos cualificada. Tenemos que desarrollar planes también de empleo para dar esa primera oportunidad de empleo a los jóvenes de Canarias que no la encuentran porque no hay trabajo para tener del que se han formado, y ya después que tengamos esa primera oportunidad de empleo, pues empezar a diversificar la economía de Canarias para que así puedan encontrar esa opción de empleo, porque si no se van a acabar marchando de las islas como lo han hecho más de 100.000 jóvenes durante todos estos años. Esta semana hemos conocido una encuesta que se ha publicado acerca de si hubiese elecciones en este momento, si se celebrasen comicios, el cuatripartito saldría reforzado con un escaño más para el Partido Socialista, en este caso por la circunscripción regional. El resto de grupos del pacto quedarían igual y entraría Vox en el Parlamento de Canarias con entre 1 y 2 escaños. ¿Qué opina? Bueno, al final esta encuesta lo que viene a hacer es a reforzar la labor del Gobierno de Canarias, a reforzar la labor de los 4 partidos que conformamos este Gobierno y especialmente el Partido Socialista, que sí es cierto que nos da la posibilidad de aumentar un diputado más. Lo más importante también es que refuerza y se valora positivamente la imagen del presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres. Yo creo que es un presidente que tiene una bastante aceptación y aprobación por parte de la ciudadanía de Canarias. Es un presidente cercano que ha estado en todo momento en el frente de cualquier situación adversa que hemos vivido en las islas durante esta legislatura. Es la legislatura más dura, yo creo, que de las últimas 20 y 30 años la que nos ha tocado gobernar, y que esa encuesta refleje la aceptación que tiene la ciudadanía por parte del presidente y del Gobierno es una magnífica noticia y significa que el trabajo se está haciendo bien. Como contrapartida, sin duda, la mala noticia es la entrada de Vox en el Parlamento de Canarias con esos 2 diputados que perdería Ciudadanos. Al final, que la ultraderecha, que al final es lo que viene a ser Vox, esté representada en el Parlamento de Canarias, es una mala noticia para los ciudadanos de Canarias y de todas las islas en general, porque lo que viene a hacer es a recortar libertades y derechos de los ciudadanos. ¿Conoce usted a Susana Machín? La conozco, he tenido la oportunidad de estar con ella, compartimos ejecutiva regional, yo como secretario general de Juventud de Sociedad de Canarias y ella como miembro de la ejecutiva. La conozco cercanamente, he podido estar hablando con ella en varias ocasiones. Personalmente es una buena compañera, que no tengo ningún problema con ella ni nada malo que decir de ella. ¿Pero qué opina de esa decisión de que haya decidido mantenerse en el cargo, a pesar de que pues el informe del Servicio Canario de Salud dice que teóricamente se vacunó sin que le tocara? Ferraz ha sido claro. El Partido Socialista
defensa, tanto en Canarias como en Ferraz, ha sido claro. Cualquier tipo de persona, independientemente del partido que sea, y si es del nuestro, cualquier tipo de persona que se haya vacunado cuando no le ha tocado, tiene que asumir sus responsabilidades y marcharse. Así se lo ha comunicado el Partido Socialista de este Ferraz, que tiene que dejar su acta de consejera en el Cabildo de La Palma, y así apoyo la decisión del partido. Independientemente de los motivos que han llevado a esa acción, cualquier persona que se vacune cuando no le toca, cuando no está en ese grupo de esa fase, debe dimitir. Pero debe dimitir tanto si es del Partido Socialista como si es de otro partido. En Canarias tenemos ejemplos de dos concejales de Coalición Canaria que el partido se niega a pedirles sus actas de concejales y que dimitan. Yo creo que cuando se pide responsabilidad al resto de partidos, también que tenemos que mostrar nosotros esa responsabilidad y pedir también a los del resto de partidos que si se han vacunado cuando no le corresponde, que asuman sus responsabilidades y se marchen a casa también. Le pongo otro nombre sobre la mesa, esta mesa que tenemos aquí improvisada, el de Carolina Darias, ministra de Sanidad, ha sido presidenta también de este Parlamento, y hay muchas voces que opinan que se le ha puesto en ese cargo para catapultarla a la presidencia del Gobierno de Canarias. Nada más lejos de la realidad. Yo creo que al final lo que ha hecho el presidente Pedro Sánchez es valorar el trabajo y el esfuerzo que ha tenido Carolina Darias durante todos estos meses de pandemia. Ha sido quien ha estado junto a Salvador Illa en todas las negociaciones y en todas las reuniones con el resto de comunidades autónomas, en esas reuniones de coordinación de salud. Ha estado ella ha sabido mejor que otro ministro o ministra o mejor que otra persona la labor que se ha desarrollado durante todos estos meses y la que la puede seguir defendiendo desde el Gobierno de España, y es lo que ha hecho Pedro Sánchez. Muy bien, pues aquí dejamos esta entrevista dándole las gracias por habernos dedicado este ratito en el día de hoy. Muchas gracias a ustedes y gracias por permitirme entrar en la casa de los canarios y de las Canarias a través de la televisión. Muy bien, gracias. Les resumimos ahora el contenido del pleno en el que el presidente de Canarias ha confirmado que existe traslado de migrantes a la península. Tránsito reglado lo ha denominado Ángel Víctor Torres. El Gobierno ha vuelto a pronunciarse en contra de que se utilice a las islas como lugar en el que estas personas se queden de forma indefinida. La oposición les pide más contundencia con Madrid. Sin derivaciones, dicen, y con repatriaciones a cuentagotas, Ciudadanos se pregunta. De los 23.000 inmigrantes que han llegado a Canarias, 13.000 ya no están aquí. ¿Y dónde están? Se han evaporado. Cáritas nos dice dónde están esas personas, que están yendo a sus comedores sociales y ya no dan abasto. El presidente insiste. Sí hay tránsito reglado, claro que lo hay, y lo exigimos. Y ante los problemas de los migrantes para volar por su cuenta, matiza. Si se le dificulta porque estamos ante una situación pandémica o hay cierres perimetrales, que sea la misma dificultad el inmigrante irregular, que tiene derecho a hacerlo, que cualquier otra persona. Le hemos dicho claramente a los ministros que tienen que actuar de otro modo, en persona, a la cara, aquí, y nos vamos a revirar si quieren que toda la inmigración se quede en Canarias. Los populares acusan al Ejecutivo de dañar la imagen de Canarias y piden datos sobre los migrantes que serán reubicados en cuarteles de Tenerife. Pero no tiene conocimiento por ahora de lo que usted pregunta, de las previsiones. Lo primero que yo haría es pedir su dimisión, que cese, porque no ha estado usted a la altura. Ha escurrido el bulto cada vez que ha tenido que asumir responsabilidades. Si tuviera un argumento según el cual mi dimisión resolvía el problema, señor presidente, adóptela. Sobre el CIBE a instalar en Lanzarote, el Gobierno dice que el proyecto está en marcha. Los nacionalistas denuncian fallos en la unidad móvil de apoyo que llegó hace unas semanas. El sistema informático de ese camión opera en la península, pero no es compatible con el sistema informático que opera en Canarias. La discordancia informática está siendo objeto de solución. Una y otra vez usted vincula el funcionamiento del CIBE en el norte de Lanzarote con el fenómeno de la migración, como si el CIBE multiplicado por 10, por 100, por 1000, resolviera los problemas. Los nacionalistas han dicho que Canarias debe reclamar al Estado más competencias en materia migratoria. Donde el Gobierno confía en tener plenas competencias a mitad de año es en materia de costas. Sin embargo, no son optimistas en lo que se refiere a la reactivación del turismo. Habrá ayudas, pero sin turistas, dice Torres, el margen de maniobra es escaso. La oposición afea al Gobierno, se dispara la tasa de paro y se desploma el PIB. Sin turistas podemos tener otros datos. Es que podemos construir, fabricar turistas. Partido Popular y Coalición Canaria reclaman menos anuncios y más ayudas a los parados y las empresas. Reacciones. ¿Qué pasa con el plan de empleo, con las políticas activas? ¿Qué pasa con la inversión pública, con las licitaciones públicas? ¿Dónde están los planes para formar a nuestros parados? Llegó a decir que se movilizarían 18.500 millones
para la recuperación. ¿Cuándo tiene pensado su Gobierno hacer algo, más allá de los anuncios? Podemos y Agrupación Socialista Gomera piden cooperación institucional. Que nos diga cuáles son las acciones vinculadas al empleo y que cooperemos con los ayuntamientos y cabildos canarios porque es fundamental. Tenemos que presentar proyectos ante la Unión Europea que nos permitan salir de esta situación. En definitiva, hagamos proyectos con cabeza. El Gobierno señala que ya está en marcha un plan de ayudas directas y aplazamientos fiscales de más de 400 millones y defiende que si hay inmunidad de grupo, las previsiones serán buenas. Que en este ejercicio, con la vacunación, recuperándose en los sectores económicos, podremos crecer un 8%, cerca de un 10% el año que viene. Y, por tanto, ahí tenemos que hacer el énfasis. Eso sí, las políticas son distintas. El Gobierno de España ha apoyado a los ERTE y a los trabajadores, ustedes hubiesen hecho otra cosa. Torres asegura que se habla del milagro canario para referirse al control de la pandemia en las islas. Ese plan de ayudas anunciado por el Ejecutivo lo ha explicado en el Pleno la consejera de Economía. Es el modo que se ha encontrado para contrarrestar la caída del 20% del PIB y que ha hecho que el tejido empresarial de Canarias se resienta. Casi 4.000 empresas cerraron sus puertas en Canarias a lo largo de 2020. Es la comunidad autónoma más afectada por la pandemia en el ámbito económico. Gran parte del tejido productivo se ha visto afectado por esta crisis y necesita medidas de apoyo y de contención. Todos los paquetes de medidas de carácter excepcional que sean posibles. Las medidas que anuncian son poco efectivas, son escasas y llegan tarde, y esa es la triste realidad. Este Gobierno no está gestionando bien la pandemia desde el punto de vista económico, porque hace falta celeridad, hace falta respuesta, y para eso hace falta tener una estrategia económica, y este Gobierno no tiene estrategia económica. El Gobierno ha establecido un paquete de ayudas para las empresas y autónomos afectados por la pandemia. Son 405 millones en total, 165 en ayudas directas y 240 a través de una moratoria fiscal. Yo sí quiero pedirle también, señora consejera, que intensifique ese diálogo con el Estado, porque el Estado no puede mirar hacia otro lado y no puede dejar de lado a Canarias. Las ayudas estatales para Canarias en 2020 han supuesto más de 4.000 millones en crédito y 1.500 millones en el TES. Ayudas que en muchos casos se están complementando con las concedidas por cabildos y ayuntamientos. Son 165 millones de euros en ayudas directas, 235 millones de euros en aplazamientos, que es liquidez al bolsillo de las empresas. Este dinero está garantizado. ¿Y cómo lo va a hacer el Gobierno de Canarias? Pues como lo ha hecho Europa, tomando préstamos de los mercados. Tenemos que poner todos los recursos que tenemos disponibles para dar la mejor respuesta a esta crisis. Antes de la pandemia, las pequeñas y medianas empresas proporcionaban el 80% del empleo en Canarias. Esta semana conocíamos que las ventas del comercio canario cayeron un 15% el año pasado frente al casi 7% de la media nacional. La Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife ha alertado del peligro de que cierren más empresas del sector. Por eso, además de pedir ayudas directas y una rebaja del IGIC, también solicitan que se equiparen las condiciones del comercio electrónico con el tradicional y que se impulse el consumo de productos canarios. Hoy preguntamos, ¿ha comprado usted menos en los últimos meses? ¿Suele hacer compras online? ¿Elige usted productos canarios? Últimamente he comprado un poco menos, la verdad es que sí, y de acuerdo a la pandemia pues he utilizado más compras online por esto de no ir a los comercios, en fin, además que vivo como una persona mayor. He utilizado más la compra online. Aquí en Canarias es más difícil porque cuesta más que lleguen las compras. No he hecho muchas compras online porque prefiero ver en tienda física y ver el propio producto. Y bueno, ahora con las ofertas que ha habido, pues recientemente he estado comprando bastante. Sigo comprando igual, de la misma forma, no me llevo por rebajas ni nada. Compro viendo el producto, no online, y prefiero productos canarios. Un poco consumir lo de aquí, no quiero decir que lo de fuera sea más malo que lo de aquí, pero aquí hay muchas cosas buenas que se pueden comprar y se pueden consumir y además contribuimos a la economía local.
El pasado 4 de febrero se conmemoró el Día Mundial contra el Cáncer y el Parlamento ha querido mostrar su compromiso con esa patología mediante esta declaración institucional. El Parlamento de Canarias, con motivo del Día Mundial contra el Cáncer, manifiesta su solidaridad con todas las personas afectadas por esta enfermedad y declara su compromiso para contribuir a dar respuestas a sus necesidades y rebajar el impacto de la pandemia en sus vidas. Con este otro gesto, la Cámara ofrecía su apoyo a la Asociación Española contra el Cáncer, formando un gran lazo con 70 paraguas verdes en representación de cada uno de los escaños del hemiciclo. Una acción que parte de la campaña Paraguas Solidarios con el objetivo de visibilizar la enfermedad con la ayuda de las principales instituciones. La pandemia, desgraciadamente, una vez más ha hecho daño. Y a pesar del esfuerzo de la sanidad pública, de la sanidad privada y de los sanitarios, lo cierto es que los retrasos existen y tenemos que intentar darle visibilidad a esta enfermedad que está ahí, junto a otras enfermedades. Pues el Parlamento va a exigir al Ejecutivo que intensifique las campañas de detección precoz del cáncer de mama. Mediante una proposición no de ley se insta al Gobierno a recortar los plazos de espera tras la derivación hospitalaria desde los centros de atención primaria. Además, se les pide que formen a más sanitarios para el apoyo y acompañamiento al paciente desde el punto de vista psicológico. En materia de dependencia, Ciudadanos ha rechazado la gestión de la Consejería de Derechos Sociales. Según Vidina Espino, hay 8.000 personas esperando por una plaza residencial o bien a cobrar la prestación. La consejera ha anunciado que ya se ha abierto el procedimiento para contratar a 101 trabajadores más y que se va a recibir más financiación del Estado. A pesar de no estar satisfecha, dice que los datos del Inserso colocan a Canarias como una de las comunidades que mejor ha gestionado la dependencia durante la pandemia. Muchas familias que están pasando verdaderas penurias y calamidades, y lo que no puede ser es que una ayuda que tienen reconocida por derecho, por ley, no se les esté pagando o no se haya dado una plaza a esas personas que siguen esperando. Y la realidad de los datos y lo que nos dice es que las resoluciones aumentan durante ese tiempo en 322, que aumentan las personas beneficiarias con derecho a la prestación en 408, que aumentan las personas beneficiarias con prestación en 1.587. Estoy de acuerdo con usted en que queda muchísimo por trabajar, por mejorar, no estamos contentos. En esa misma comisión, representantes de varios colectivos LGTBI han explicado las dificultades a las que se han tenido que enfrentar a consecuencia de la pandemia. La pandemia ha triplicado la necesidad de atención social de la comunidad LGTBI y trans. Además, según las asociaciones, la burocracia impide la correcta tramitación de las ayudas. Aproximadamente el 85% de los casos atendidos por la presente entidad ha sido de dotar de alimentos y servicios de atención de carácter urgente a personas que se encuentran en situación de auténtica vulnerabilidad económica y social. Las mujeres trans son las principales perjudicadas. Sin empleo reglamentado y con problemas de empadronamiento, en muchas ocasiones no pueden acceder siquiera a la atención social necesaria. La desprotección es preocupante, ya que no son un perfil apto para acogerse a las ayudas dictadas en materia de empleo o vivienda, al no contar con contratos de trabajo, ni poder justificar su actividad o no tener documentos que acrediten su residencia o alquiler. La futura ley trans e intersex tratará de paliar estas y otras muchas discriminaciones que sufre el colectivo, que aún ve lejos la consecución de todos sus derechos. Por eso cuando nos dicen que ya está todo conseguido, que tenemos derecho a casarnos, que tenemos derecho a adoptar entre parejas del mismo sexo, que qué más queremos, si ya lo tenemos todo, negamos la mayor. Las asociaciones reclaman la máxima celeridad para la aprobación de una legislación que a priori han apoyado unánimemente todos los grupos del arco parlamentario. La presidenta del Consejo Escolar de Canarias ha demandado más apoyo económico para el sector educativo, que debe hacer frente, ha dicho, a las dificultades derivadas de la pandemia, como es el caso de la brecha digital. Ha sido uno de los titulares que ha dejado la comisión que estudia la situación de la infancia, en la que también se ha puesto el foco en la obesidad en los menores. La obesidad infantil, considerada como pandémica en Canarias, genera marginación social, trastornos alimenticios en la adolescencia y resta expectativas de vida. Va a conllevar en la época del adulto dos problemas tremendos. Mayor riesgo de padecer problemas cardiovasculares
y mayor riesgo de padecer cáncer. Los expertos reclaman más información nutricional para las familias, un mejor etiquetado de los alimentos, aumentar la práctica deportiva y la detención precoz por parte de los pediatras. Y solo una intervención multidisciplinar que incluya sociólogos, poder legislativo, ayuntamientos, va a poder evitar o mitigar este problema. Otra amenaza para la infancia es la desigualdad educativa. La pandemia ha agudizado problemas como la brecha digital, la atención a la diversidad o el acceso a la educación de 0 a 3 años. Lo que hay que priorizar es el que esa vulnerabilidad no siga enquistándose, vamos a decir así, en la sociedad, para que nuestra sociedad sea puntera, esté formada. Los índices de formación en Canarias son más bajos que el resto del Estado. Todo ello incide en el índice de abandono escolar temprano, por lo que las soluciones requieren compromiso para el aumento del presupuesto de educación. Y todo esto necesita inversión. Por eso nosotros hemos seguido apostando siempre por la propuesta de la Ley Canaria de mantener como mínimo ese 5%. Protectoras de animales buscan soluciones a la situación en la que se encuentran los perros del albergue de Tierra Blanca, en el municipio tinerfeño de Fasnia, que se ha visto recientemente inundado por las lluvias. Este colectivo ha denunciado ante la Diputación del Común que las instalaciones, esas que ven, dependientes del Cabildo de Tenerife, vulneran, en su opinión, el derecho al bienestar animal. Ya se ha abierto una actuación de oficio. Queremos ayudar a arreglar esta situación. No queremos venir a hacer una guerra, queremos exponer cuáles son las razones y explicar al máximo responsable qué es lo que pasa, las pruebas y, por favor, que tomen las medidas oportunas. Nos dirigiremos a la Administración Pública correspondiente, el Cabildo Insular de Tenerife, y finalmente pues haremos una recomendación o archivaremos si consideramos que el Cabildo cumple con la legislación vigente. Antes de marcharnos les enseñamos un rincón de la Cámara que acoge la obra de Facundo Fierro. La serie Taburiente reúne 4 cuadros de este polifacético autor que, además de pintor, ha escrito numerosos cuentos, cortos y libros, y también ha sido escultor. Nacido en Las Palmas de Gran Canaria, con origen palmero, se ha caracterizado por ser un defensor de los valores naturales y culturales de las islas. Pues hasta aquí el programa de hoy. Nosotros regresamos el próximo domingo, pero recuerden que hasta ese momento pueden seguir informados en los telenoticias, también en nuestra página web rtvc.es y en nuestras redes sociales. Que tengan una muy feliz semana.